Muy buenos días a todos ustedes, mis amigos. Qué maravilloso es poder encontrarse nuevamente y poder compartir un estudio nuevamente con ustedes. El Señor nos ha cuidado durante esta semana y nos ha regalado este privilegio de poder estar con ustedes y compartir este mensaje. Mis queridos amigos, agradecer a Dios y también a ustedes. No dejen de compartir estos estudios. Invitarles también a todos los que observan este canal, puedan suscribirte para que puedan ayudarnos a este mensaje. Sé que hay mucho por aprender. Nosotros no somos eruditos, nosotros somos humildes servidores de todos ustedes y quisiéramos su apoyo a través de sus oraciones para poder continuar este ministerio. Y gracias, amigos y hermanos. Quizás no nos conocemos, pero de alguna manera, quizás en algún momento cuando estemos en el cielo podamos encontrarnos y decir que yo recibí el mensaje a través de la pantalla. Entonces, mi amigo y hermano, este estudio que tenemos para esta mañana es de gran bendición. También dar la bienvenida a cada uno que se va uniendo a este grupo. El estudio para este día es acerca nuevamente de la enseñanza de Moisés, pero quisiéramos orar para poder iniciar. Maravilloso Señor, en esta mañana queremos agradecerte y queremos que tú nos ayudes a comprender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, qué es el mensaje de Dios y qué es comprender tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. El estudio para esta mañana, mis queridos amigos, titula El ejemplo de Moisés para nuestros tiempos. Uno puede decir, pero alguien dijo que no debemos sacar ejemplos de las personas. Ciertamente, el hombre por sí solo no nos puede dar un ejemplo. Pero ese hombre a través de Dios puede darnos un gran ejemplo. Vemos lo que Dios puede hacer con esas personas y lo que ese hombre puede llegar a hacer con Dios. Eso es lo que nosotros vamos a rescatar, ¿no? Pues el hombre es un ser humano como cada uno de nosotros y que no puede llevarnos a la salvación si no es por Cristo. Entonces vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice, entre su carrera y posesiones, ¿qué prefirió Moisés? Hay algo interesante. Sabemos que Moisés tenía una carrera ya hecha, pero ¿qué prefirió antes de las profesiones y la carrera? En el capítulo de Éxodo 2, 11 al 15, ¿qué nos dice? Un día, cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos, observó sus cargas y vio a un egipcio que golpeaba y a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió al día siguiente y vio a dos hebreos que reñían. Entonces preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te has puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir en tierra de Madián. Hay algo interesante en esa parte. Moisés, que era ya un hombre que tenía posesiones, como hijo de la hermana de Faraón, de alguna manera tenía ese privilegio de poder defenderse, de poder decir que él no lo hizo, ya que era un simple egipcio. Pero de alguna manera él no hizo eso, sino que al escuchar a este hermano hebreo, él agarró y fue y huyó de la presencia de Egipto. Él no entendió hasta el día que Dios pudo hablar con él. Pero, ¿quién educó a Moisés? ¿Fue acaso Egipto el que lo educó a Moisés? Sabemos que en todo tiempo la educación que se le brindó fue de su madre verdadera. Y entonces esa madre le enseñó, le inyectó las enseñanzas de Dios para que ese hombre tuviese que decidir entre la corona y el ser pastor. Él prefirió ser pastor. Qué interesante, mis amigos.
uno no puede entender y decir ¿por qué? ¿Por qué dejó eso si de ahí podía gobernar y podía hacer? Pero la riqueza no nos va a llevar a nada bueno. ¿Se acuerdan de Salomón? Salomón tuvo riquezas, sabiduría, pero de alguna manera cayó. Las riquezas no nos va a llevar a nada bueno. Si las riquezas no provienen de Cristo, esas riquezas van a separarnos del camino que Dios ha trazado. El testimonio, en Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 406, dice: nuestras obras revelarán la medida exacta en la cual los tesoros terrenales poseen nuestros afectos. El mayor cuidado, ansiedad y trabajo que se dedican a los intereses mundanales, mientras que las consideraciones eternas son secundarias. En eso Satanás recibe del hombre el homenaje que exigió de Cristo, pero que no alcanzó a obtener. Es el amor egoísta del mundo lo que corrompe la fe de los que profesan seguir a Cristo y los hacen deficientes en fuerza moral. Cuán más aman las riquezas terrenales, más que se apartan de Dios y menos participan de la naturaleza divina, que la haría sentir la influencia corruptora del mundo y los peligros a los cuales están expuestos. La persona que ama las riquezas lamentablemente se está alejando de Cristo. No entiende el regalo que proviene del cielo para ser herederos de Dios. Ese hombre, esa mujer que día a día trabaja para poder obtener algo en la vida y decir, bueno, quiero ser algo en la vida, y a través de ese trabajo se aleja de Dios, de alguna manera está perdiendo la dirección que Dios ha trazado para su vida. Si estás escuchando, mi querido amigo, medita la palabra de Dios. Si tienes un trabajo que te está alejando de Dios, renuncia. Pero tú puedes decir, pero hermano, ¿cómo puedo renunciar si yo soy el jefe, el gerente? Pero de alguna manera el Señor te está diciendo, hijo, te estás alejando de mí, ya no tienes tiempo para mí. Apocalipsis nos dice que debemos de regresar a nuestro primer amor. Moisés eligió salir de Egipto. Y al salir de Egipto, salir de la riqueza, él aprendió muchas cosas. Entonces, mis queridos amigos, la respuesta dice, entre su carrera y posesiones, ¿qué prefirió Moisés? Dejar Egipto e ir a vivir al desierto, o en otras palabras, al campo, para aprender muchas cosas. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Y eso es nuestro plan como grupo que tenemos. Un día salir de este lugar donde nosotros estamos para poder habitar en tierras donde solamente la naturaleza de Dios nos puede acercar a Él. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mejor profesión que Moisés recibió? Éxodo capítulo 3, versículo 1. Miren la mejor profesión que Dios tuvo para Moisés en el desierto de Madián. 3:1 dice, Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó a las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Qué hacía Moisés? Bastaba ovejas. Un arquitecto en esos tiempos, pastor de ovejas. Quizás cuando tú eras pequeño, si vivías en el campo, podías saber lo que era pastar ovejas. O qué era tener ese cargo de cuidar a un animal para que pueda comer y para que también no tenga dificultades en el momento de comer el alimento que tú le estabas dándolo, ¿verdad? Entonces Moisés hizo eso. Moisés salió de la presencia de Faraón y fue ¿a dónde? Fue al campo para ser pastor de ovejas. Al ver nosotros esa labor de pastor,
de ovejas, vemos que realmente lo que significa lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando una oveja cae, cuando una oveja es perdida, cuando una oveja es atacada por las fieras, el pastor tiene que saber cómo cuidar a una oveja y cómo poder enseñarla. Sabemos que en el tiempo de Jesús las ovejas eran tan obedientes que cada una tenía un nombre y el pastor conocía a sus ovejas. Por esa razón, en el capítulo de Mateo 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mis ovejas, al escuchar mi voz, oyen mi voz y vienen hacia mí. Eso no fue solamente una teoría, sino fue real. Una oveja obedecía a su pastor, pero el pastor conocía a sus ovejas. De alguna manera, el ser pastor es la mejor profesión que una persona puede tener. Entender lo que necesita ese animal para que pueda alimentarse y sea cuidada. Quizás tú puedes tener un cargo muy importante en la sociedad. Quizás tú tienes a cargo hombres que son menores que tú y quizás no pasaron por un estudio como tú lo hiciste. Pero de alguna manera, mi querido amigo y hermano, Dios quiere hacerte entender que tienes que estar en la posición de esas personas, de ser servidor antes de ser servido. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús y quiere que cada persona aprenda ese oficio de ser servidor. Entonces, ¿qué prefirió Moisés antes de su profesión? Dice el testimonio en Patriarcas y Profetas 225. No obstante, aún de este acto apresurado, se valió el Señor para cumplir su propósito. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender de la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham, a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humana, sin el poder de Dios. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación, de la dureza, dice, había de aprender a ser paciente y controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar, sabiamente debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar conocimientos de divinidad, voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia tenía que prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitarían su ayuda. En el desierto, Moisés aprendió. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de Juan el Bautista aprendió en el desierto. Y el desierto es el campo, el lugar donde nosotros podemos encontrarnos con Dios y poder decirle lo que necesitamos y el Señor entienda nuestra petición. Por esa razón el Señor envió a Moisés a ser un pastor de ovejas. Qué interesante, mi amigo. Si queremos seguir a Cristo debemos aprender sus lecciones. Y esas lecciones muchas veces para nosotros no nos va a gustar. No vamos a entender y vamos a decir por qué Dios nos saca de este lugar y nos lleva a otro lugar. Pero Dios quiere hacerte entender que tienes que ser siervo. No puedes ser un jefe, no puedes ser una persona altiva. Dios tiene que sacar tu orgullo de ti para implantarte en la tierra prometida, que es la Canaán celestial. Y la obediencia que Moisés tuvo es maravillosa. Pero ¿cómo la obtuvo él? ¿Acaso es difícil obtenerla? De alguna manera puede ser difícil cuando nosotros dependemos siempre de nosotros, de nuestras fuerzas. Pero cuando dejamos que Dios haga de nosotros lo que nosotros no podemos hacer, eso será una victoria. Entonces la pregunta que hacía es, ¿cuál fue la profesión que que Dios dio a Moisés? El ser pastor de ovejas. Quizás tú no seas pastor de ovejas, pero quizás tú aprendas del oficio de ser zapatero,
Quizás seas el oficio de ser un artesano, quizás un oficio de costurero. Y tú digas, pero este trabajo no es para mí. Pero de alguna manera tienes que aprenderlo porque te va a servir en el tiempo difícil. Pues Dios quiere que tú aprendas en la escuela de Dios. Esa escuela es el desierto, es el campo. Ese es el mejor regalo que Dios nos puede dar y la mejor profesión. Mis queridos amigos, ha sido un gusto maravilloso estar con ustedes y participar de este estudio. Que tengas un bonito día y prepárate porque ya desde este momento iniciamos el día de preparación para poder llegar a un sábado más. Que Dios te bendiga. Bendiciones.